que los datos de inflación del mes de octubre pues reportan un ligero repunte. Esto pues a partir pues de algunos alzas, sobre todo en la parte de los energéticos en lo que se refiere a tarifas de electricidad. Pero bueno, para comentar este tema y toda la parte macroeconómica que se conoció en la semana, está con nosotros Alexis Milo, analista económico y director general de la consultora Miranda Teleconomics. Alexis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rogelio, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo viste, Alexis, este reporte de inflación? Un rebote ligero, pero que de alguna manera pues se estaba esperando en los mercados a partir pues de este movimiento cíclico que suele presentar la inflación en nuestro país en la última parte del año. Así es, mira, subió realmente poco, subió unas cuantas centésimas la inflación y es sobre todo precisamente por lo que comentaba eléctrica. Sí. Para nuestros amigos que no lo sepan, lo que sucede es que en noviembre se retiran muchos de los subsidios que están vigentes desde abril, ¿no? Uh-huh. A la electricidad y que entonces precisamente por la temporada cálida, ¿no? Y cuando pasa esta temporada cálida en noviembre se empiezan a retirar estos subsidios y esto hace que noviembre por lo general sea un mes con inflación en promedio un poquito más alta. Y por eso es que ahí la inflación ganó un poco. Obviamente, a tasa anual, pues esto no debería cambiar tanto la inflación, por eso es que el efecto realmente no es grande. Yo te diría que la inflación salió obviamente en línea con lo esperado, que esto pues es parte de la trayectoria descendente que ya trae la inflación. Creo que Sí. es buena noticia que por otro lado, pues algunos componentes como los alimentos, ¿no? Que tú Han sabes que venido llegaron a cediendo tener, poco a poco, ¿eh? exactamente, ¿no? Llegaron a tener inflaciones de 15%, ¿no? Sí. Y pues ya la inflación de alimentos más reciente, la que vimos en octubre, pues ya estuvo alrededor del 6-7%. Es decir, creo que todo esto es buena noticia, creo que es una buena lectura. Hay que tomar en cuenta también que mucho de esta mejora en la inflación o mucho de lo que hemos visto inflación un poco más baja es por el subsidio a la gasolina y en Sí. general a los energéticos, que de hecho a tasa anual el componente de energéticos también obviamente ayudado por el gas, que es un insumo importante en los hogares, pues trae una inflación negativa, ¿no? Entonces la energía realmente, ¿no? Entendido como gasolina, gas, pues le están quitando realmente a la inflación y esto es lo que hace que estemos viendo tasas de inflación pues descendentes. Creo yo que este repunte es temporal, ¿no? Sí. Probablemente a ver quizá otra vez un dato un poquito más alto en diciembre por razones obvias, Uh-huh. pero todo esto es congruente con una trayectoria de inflación pues que debería ubicar la tasa más o menos en un cierre como de 4.5% este año y de ligeramente abajo de 4% el año que viene. Claro. Alexis, luego de la llamada cuesta de enero, ¿consideras que en febrero ya podrían observarse de nueva cuenta niveles menores de inflación? Yo creo que sí. Yo creo que sí va a depender de dos cosas. En primer lugar, que no tengamos ahorita en los próximos meses un repunte en los precios internacionales de las materias primas. No olvidemos que pues sigue vivo el conflicto entre Rusia y Sí. Ucrania, ahora complicado con el asunto de Israel y Hamas, que podría tener un impacto negativo sobre los precios internacionales del petróleo, Uh-huh. etcétera, que en México estamos un poco aislados por esto que te mencionaba de el subsidio a la gasolina, pero hay ciertos riesgos sobre los precios globales, pero creo que si esos riesgos no se materializan, probablemente, como tú bien dices, pasada la cuesta de enero, febrero, marzo, que es cuando la inflación tiende a ser un poco más baja porque se distenden algunas de estas presiones, pues quizá podríamos ver ya inflaciones mucho más cercanas al 4%. Claro. Alexis, ¿será entonces el momento para que Banco de México pueda iniciar una baja en tasas? Hubo ahora que se conocieron las minutas de la última reunión o de la más reciente, mejor dicho, de la Junta de Gobierno, pues como que diferencias al interior del Banco Central. Pues el momento ya pasó, el momento ya era, o sea, es decir, la inflación
ya bajó lo suficiente y el Banco de México mantiene la tasa de política monetaria en 11.25. Si tú a ese 11.25 le restas la inflación esperada, que es lo que los economistas llamamos la tasa real, ¿no? De inflación, pues ya está altísima, está en su máximo histórico. Claro. El Banco de México, de hecho, ya podría haber empezado a bajar y aún así mantener la tasa en territorio restrictivo, por así decirlo. Es decir, Banco de México no tiene que esperarse a que la inflación esté en su objetivo de 3 o cerca de su objetivo para empezar a bajar la tasa. Yo creo que más bien Banco de México no lo dice, pero se está esperando a que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a bajar, pues para que el tipo de cambio no se le deprecie y pues podamos seguir viendo este peso, pues que en mi opinión está demasiado fuerte en los niveles ligeramente arriba de 17 que vemos. Entonces yo creo que el Banco de México ya debería haber empezado a bajar, pero bueno, esperemos que con estos números que se presentaran en la primera parte del año, pues esto ya decidiera o ya motivara al Banco de México a empezar a ajustar su política monetaria. Sí, porque estamos pagando tasas reales ya arriba del 6%, ¿verdad? Por lo que tú nos dices. Exactamente, Rogelio. Si tú a 11.25 le restas la inflación esperada para los próximos 12 meses, que es de alrededor de 4%, pues tenemos el 7% del que hablas, tranquilamente. ¿No? Alexis, y adelante ante una expectativa de pues entrada de capitales por el nearshoring, que pues es, digamos que de los aspectos relevantes en la parte macro, pues el Banco de México va a tener que ser muy prudente con su política monetaria, ¿verdad? Correcto. Mira, yo creo que el nearshoring ya se está manifestando. Cuando vemos, por ejemplo, de hecho hoy en la mañana salieron los datos de crecimiento para el tercer trimestre del año, pues la inflación la construcción viene fuerte, y cuando vemos los componentes de la construcción que están fuertes es la parte privada no residencial, es decir, naves industriales, fábricas, etcétera. Y yo creo que todo esto es un efecto ya del nearshoring. Yo creo que esto ya lo estamos viendo. Más bien, yo creo que el reto como economía, como país, sería poder aprovechar este impulso que nos está dando el nearshoring para que sean inversiones quizá de más largo plazo y enfocadas en sectores de mayor valor agregado en los próximos meses, ¿no? Sí, y en la parte de política monetaria, pues de alguna manera, pues dar un alivio, ¿verdad? También a los tomadores de crédito, ¿no? Sí, mira, como tú bien señalas, mira, si no hay un déficit en cuenta corriente, es decir, las exportaciones están creciendo bien todavía y las importaciones no están creciendo. Entonces la parte comercial está fuerte. Por otra parte, estamos recibiendo pues un montón de dinero en remesas, ¿sí? 60,000 millones de dólares. Por otra parte, los precios del petróleo están relativamente altos, ¿no? Es decir, estamos recibiendo una gran cantidad de divisas. Obviamente todo esto en el marco también del nearshoring. Y si a eso le sumamos el Banco de México con su tasa tan alta, pues por eso es que el superpeso pues realmente no debería ser sorpresa, es más bien una consecuencia de todo esto, ¿no? Es una economía sin un desbalance externo, donde además el Banco Central está dando un empujón. Por supuesto. Pues Alexis Vilo, analista económico, director general de la consultora Miranda Teleeconomics. Gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengas magnífico fin de semana. Igualmente, gusto saludarte.